¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el doctor William Flores y en este nuevo video vamos a hablar de un tema muy interesante con una invitada de lujo. Eh, Espero que les sea de mucha ayuda porque vamos a tocar unos temas que a veces las personas siempre tienen en mente, pero nunca se ponen a analizar detalladamente. ¿Cuántas veces hemos reaccionado de una manera que no nos gusta? Hemos dicho o hecho algo que minutos después nos arrepentimos de haberlo dicho o hecho. ¿Son nuestras emociones las grandes culpables de nuestras reacciones inadecuadas o de nuestros errores? ¿Podemos mejorar? ¿Cómo hacerlo? Son algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy. El tema de hoy, ¿cómo gestionar mejor nuestras emociones? Para hablar de las emociones adecuadamente, tenemos a una invitada especial. Ella es la psicóloga y psicoterapeuta Vania Gargurevich. Vania es psicóloga y psicoterapeuta de esquemas y arteterapia gestáltica, con estudios en primeros auxilios psicológicos en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente cursa una maestría en psicología clínica en niños y adolescentes. Tiene una amplia experiencia en psicología clínica y también brinda talleres y charlas en redes sociales. Por eso es que Vania, es un honor tenerla el día de hoy y nos va a ayudar muchísimo para este tema que ella maneja muy bien. Quiero empezar el video de hoy compartiendo un pequeño esquema que hice hace un tiempo sobre las 5 emociones según la medicina tradicional china. Como pueden ver en pantalla, esta es mi interpretación de las emociones según la medicina tradicional china. Todas las emociones son importantes, todas tienen su momento y función y están ahí por algo. Las funciones según la medicina tradicional china son la ira, la tristeza, la alegría, el miedo y el excesivo pensamiento. Los chinos tenían una idea diferente, no tenían esa idea romántica de la felicidad que tenemos en Occidente. No buscaban estar felices todo el tiempo. Personalmente, no creo que hayamos nacido para ser felices, pero sí que podemos serlo basados en las decisiones, los actos, los hábitos, los pensamientos, las creencias y la mentalidad que cultivemos cada día. No es posible, ni tampoco sería recomendable, permanecer en una sola emoción por siempre. Todas las emociones tienen dos caras. Si está balanceada, si la sabemos gestionar, nos ayuda. Si dejamos que nos domine y se desequilibra, puede hacernos daño. Todas las emociones se pueden trabajar y mejorar o equilibrar. Y para eso tenemos a los profesionales de la salud indicados, como los psicólogos y psicoterapeutas y psiquiatras, que en un ambiente seguro nos pueden ayudar enormemente a conocer mejor y a gestionar adecuadamente nuestras emociones. Hola Vania, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Billy, un gusto estar aquí en tu canal compartiendo este video sobre las emociones que, como ya explicaste bastante bien, es un tema súper cotidiano en el que todos estamos involucrados naturalmente, pero del que poco se habla o poco se sabe, ¿no? Empecemos definiendo qué es una emoción y qué emociones contempla la psicología. Las emociones son estados afectivos que experimentamos todos, ¿no? Son reacciones subjetivas al ambiente y generalmente vienen acompañados de cambios orgánicos, fisiológicos o endocrinos. Y generalmente son de origen innato, es decir, que no necesitamos pensar mucho o llevar un proceso a cabo para poder sentir una emoción, valga la redundancia, ¿no? En realidad la psicología tiene diferentes clasificaciones o contempla, a veces cuando nos ponemos a revisar las páginas de pronto de Google, nos damos cuenta de que algunas páginas contemplan algunas emociones, otras no, y de pronto ahí nos puede entrar un poquito la confusión, ¿no? Pero si es que podríamos clasificarlas de alguna forma, existen las emociones primarias y las emociones secundarias o más complejas, ¿no? Dentro de las emociones primarias, que son las que me preguntas, podríamos mencionar a la alegría, la ira, o el enojo, mejor dicho, la tristeza, el miedo y la aversión.
¿En qué se diferencian estas emociones con los sentimientos? Tal vez eso nos puede ayudar un poco más a dilucidar de qué estamos hablando. De hecho, es una muy buena pregunta porque las personas solemos tener un poco esta confusión acerca de si estamos sintiendo una emoción o si es un sentimiento, ¿no? Y generalmente, cuando atribuimos el concepto de emoción, solemos hacer esto al revés, ¿no? Y pensamos de que lo que sentimos diariamente respecto a una situación circunstancial es un sentimiento y no una emoción. Te lo explico ahora, ¿no? La emoción tiende a llevarse a partir de un proceso inconstante e incontrolable y surge de manera espontánea. Sin embargo, los sentimientos son la suma de la emoción y de un pensamiento, es decir, tienen una base cognitiva con un componente subjetivo que vendría a ser el de la emoción. Entonces, los sentimientos se deben generalmente a evaluaciones, interpretaciones y atribuciones que solemos hacer de nosotros mismos y de nuestro entorno. Si hay alguna diferencia entre qué tanto dura una emoción versus un sentimiento, ¿hay alguno de ellos que sea más a largo plazo? ¿Se diferencian en la Sí, duración? sí. De hecho, la emoción suele ser algo efímero, de hecho dura unos pocos segundos nada más, 90 segundos para ser exactos, y el sentimiento, justamente como tiene una base cognitiva, es decir, tiene una interpretación de por medio, tiende a durar mucho más. Un sentimiento puede ser mucho más perdurable, ¿no? En el tiempo. Eso nos va dando cuenta que las emociones podrían ser más a corto plazo comparadas con los sentimientos. Sin embargo, tal vez algunas personas nos sentimos atrapadas en una emoción durante largo tiempo porque no la sabemos gestionar, ¿no? Efectivamente, ¿no? La realidad, una de las grandes causas por las cuales percibimos de que la emoción es duradera es por la carga de pensamientos que esta conlleva, ¿no? Si nosotros de pronto tenemos algún tipo de situación que nos genera sorpresa, miedo o tristeza, por ejemplo, ¿no? De hecho, esta emoción debería durar unos cuantos segundos y luego dejarla pasar. Pero toda la serie de pensamientos e interpretaciones que se suman a esta emoción es lo que justamente nos genera este como atrapamiento en que mi emoción no me deja, ¿no? No me deja vivir, no me deja sentirme tranquilo, porque generalmente hacemos referencia un poco más de pronto a las emociones negativas, ¿no? Como se les conoce coloquialmente y ahorita lo vamos a conversar seguro. Pero sí, definitivamente la emoción no tendría por qué durar tanto y lo que nos da esa impresión es justamente la carga cognitiva que existe detrás. Justamente eso quería preguntar. ¿Existen verdaderamente las emociones negativas y positivas? ¿O cómo podríamos definirlo mejor? De hecho, esta clasificación es bastante común o coloquial porque nosotros solemos referirnos a nuestras emociones como me siento bien o me siento mal, ¿no? Es la clasificación más cotidiana que se viene a nuestra mente. Y de hecho, vetamos mucho las supuestas emociones que están en este lado negativo, como son la tristeza, el enojo, el miedo, ¿no? La aversión, y más bien catalogamos como buenas la emoción, en este caso dentro de estas 5, la única que vendría a ser la alegría, ¿no? Sin embargo, las emociones no necesariamente se clasifican bajo bueno o malo, sino más bien desde un punto de vista si están bien o mal direccionadas, ¿no? Porque las emociones, como tú mencionabas al inicio, según la medicina tradicional china, todas tienen una función, ¿no? Todas tienen una funcionalidad y más bien la clasificación que se le podría dar, como te mencionaba, es de estar bien reguladas, mal reguladas o en su defecto bien direccionadas o mal direccionadas. Eso sí nos puede generar una diferencia. ¿Qué rol cumplen las emociones en la salud de una persona? Sí, de hecho el rol que cumplen las emociones tiende a ser adaptativo, ¿no? Como te mencionaba, las emociones no pueden clasificarse en bien o malo, en buenas y malas, sino más bien en bien direccionadas o mal direccionadas, ¿no? Y de hecho aquí puedo explicarte rápidamente cómo es que cada emoción se manifiesta estando bien regulada o no, ¿no? Por ejemplo, la alegría, que es una emoción de la que todos esperamos sentir, esperamos tener, ¿no? Es una emoción bastante bien vista, ¿no? Y todos pensaríamos de que es sumamente positiva. Cuando esta emoción está bien direccionada, efectivamente nos genera placer, bienestar, confort, pero cuando esta emoción está mal direccionada, podría generarnos un estado de euforia, ¿no? O de manía, un estado bastante alterado en relación a nuestro estado anímico. Otra emoción, por ejemplo, la tristeza, podríamos pensar en automático de que es una emoción negativa y que nos podría generar
estando mal direccionada, de pronto una depresión o ser personas pesimistas, ¿no? En un momento determinado. Sin embargo, la tristeza, si la direccionamos adecuadamente, es la razón por la cual nosotros tenemos la capacidad de ser empáticos o de ser compasivos con nosotros mismos y con las demás personas. En el caso del temor o del miedo, cuando esta emoción está mal direccionada, nos puede generar terror, ¿no? Nos puede paralizar, nos puede hacer sentir de que no vamos a poder lidiar con la situación. Sin embargo, cuando está bien direccionada, en realidad su función es protectora o de prevención o de precaución, ¿no? El miedo, por ejemplo, es una de las emociones a la que más le corremos, ¿no? Nadie quiere tener miedo y todo el mundo intenta lidiar con el miedo, e incluso tú ves grandes títulos de cómo eliminar el miedo de tu vida, ¿no? Cómo ser una persona sin miedos, pero a ciencia cierta el miedo no es tan malo como parece, porque gracias al miedo, y siempre lo digo, ¿no? Es que nosotros vamos a hacernos nuestros chequeos médicos anuales o vamos a sacar nuestra ficha técnica del carro, por ejemplo, ¿no? O miramos a ambos lados antes de cruzar la pista porque tenemos miedo, ¿no? Nadie quiere sufrir algún tipo de accidente o de pronto si es que no se hace el chequeo, tener una enfermedad de la que no tenemos, de la que no estamos al tanto. Entonces, definitivamente el miedo, por ejemplo, ayuda a prevenir, ayuda a ser precavidos, ¿no? Bien direccionado, cabe la aclaración. En el caso de la aversión, mal direccionada, esta emoción nos genera mucho rechazo a las cosas y podría limitarnos de pronto a experimentar nuevas cosas, justamente por esta aversión de no quiero, esto no va conmigo, ¿no? Sin embargo, bien direccionada, lo que puede generar es disgusto de pronto frente a algunas cosas, y esto ayuda también a reafirmar nuestro autoconcepto, lo que nos agrada, lo que no nos agrada, ¿no? De pronto uno ya sabe si les gustan, por ejemplo, ¿no? La comida con ají o no, gracias a la aversión, ¿no? Eres capaz de decir, mira, échale 2 cucharadas de azúcar, o 3 o 4 o 1 o sin azúcar, gracias a la aversión. Eso es lo que te ha permitido saberlo, ¿no? Porque si nos gustara absolutamente todo y estuviéramos dispuestos a todo, de pronto no podríamos calibrar bien quiénes somos y qué es lo que nos agrada, ¿no? Y por último, la emoción del enojo, cuando llega a grandes intensidades, ¿no? Tiende a convertirse en ira y puede llegar a ser muy destructiva, ¿no? Sin embargo, bien direccionada, de pronto podemos hablar de que una persona puede tener la capacidad de empoderamiento y de poner límites sanos, ¿no? Entonces eso es un poco como la identificación con cada emoción, tanto adecuadamente como no. Eso me recuerda mucho al concepto que hay sobre el dinero, ¿no? Hay gente que ve el dinero con ojos de que eso es algo malo, es algo sucio, ¿no? Es algo para personas que son negativas o que solamente se fijan en eso, ¿no? Y por otro lado también personas que lo ven como algo muy bueno, como que es lo único bueno en la vida, lo más importante, descuidan incluso su familia con tal de conseguirlo, y vemos esos dos extremos, ¿no? De interpretación del dinero, cuando en realidad muchas veces el dinero no es bueno ni malo, sino depende tú para qué lo usas, ¿no? Si lo usas para alcohol y para drogarte, etcétera, tiene un resultado, pero si lo usas para comprar libros, para educarte, para hacer una maestría, obviamente que el resultado va a ser completamente distinto, ¿no? Si lo usas para ayudar a alguien. Entonces, nos vamos dando cuenta que las emociones, según esta definición, no serían necesariamente negativas ni positivas per se, sino más bien depende de nosotros qué uso le damos, cómo las gestionamos, para que nos sean útiles, porque sí que cumplen un rol muy importante para que la persona esté más estable, para que la persona tenga cierta salud mental y se pueda desenvolver con normalidad y sin problemas. Efectivamente. No creo que es una comparación bastante sabia porque tendemos a polarizarnos mucho ante los conceptos que elaboramos de las cosas en general, ¿no? Un poco de pronto generalizando a que no solamente hacemos eso con las emociones, ¿no? Pero los conceptos en realidad tienden a ser muy relativos, ya que nosotros somos relativos, ¿no? No podemos ver el mundo de manera tan objetiva si nosotros en principio no lo somos también, ¿no? Eso nos lleva justamente a otra cosa, ¿no? Y es una pregunta muy interesante. ¿Qué ocurre si tratamos de ocultar o de desaparecer una emoción? No la gestionamos, sino simplemente tratamos de no verla, obviarla, sacarla de nuestra vida por arte de magia o simplemente evitando encarar este problema. Me parece una pregunta súper amplia y rica de explotar porque de pronto no sé si te parecerá muy
alucinante, pero la mayoría de personas que de pronto buscan una orientación psicológica en un inicio y tienen desconocimiento de este tema, ¿no? Ignoran qué son las emociones, para qué están, cuál es su funcionalidad, lo primero que te dicen es, me siento mal y quiero eliminarlo, quiero cambiarlo totalmente, ¿no? Quiero ser otra persona. Y muchas veces, a veces nos sentimos tan mal y llegamos a tal grado de malestar que si tuviéramos un botón para desaparecer nuestras emociones, de pronto lo haríamos, ¿no? Sin embargo, el intentar desensibilizarnos de nuestras emociones más complicadas también implicaría desensibilizarnos de nuestras emociones más lindas, ¿no? Como por ejemplo, tú ya no quieres tener tristeza, ¿no? Pero es como si no pudieras apretar el botón si es que no también se te fuera la alegría, ¿no? Entonces no es como selectivo, por así decirlo, ¿no? Otro punto importante es que el ocultar las emociones naturalmente nos va a llevar a una represión, ¿no? Lo que en realidad oculta nuestra calidad como seres humanos. Por ende, puede generar en realidad estragos bastante importantes para nuestra salud emocional e incluso para la forma en cómo nos relacionamos, ¿no? Porque es como, no sé, como quitarnos de pronto nuestra propia sensibilidad como seres humanos. Y justo en algún lado por ahí, no recuerdo exactamente en dónde, leí de que si no sintiéramos, si no tuviéramos emociones, no estaríamos vivos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, claramente no es algo necesariamente sencillo, implica un trabajo, un proceso de por medio, pero si gestionamos las herramientas que tenemos de manera adecuada, en realidad todos podemos gozar de nuestras emociones, no de una manera, no sé, utópica, ¿no? O sintiendo, pensando de que siempre vamos a mirar todo bien. Entonces si yo aprendo a gestionar mis emociones, siempre voy a estar feliz, siempre voy a estar tranquilo. Y eso será pues lo que nos vende de pronto el consumismo mundial, pero claramente eso no pasa, ¿no? Seguimos sintiéndonos tristes, seguimos sintiéndonos molestos, pero de una manera mucho más, con mucha más salud mental, ¿no? No de pronto sumergidos en ese dolor que la emoción tiende a generar, o incluso en algunos casos en el sufrimiento de nuestras interpretaciones en relación a nuestra emoción, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo importante que se tiene que hacer, ¿no? Pero definitivamente sí, o sea, respondiendo un poco a tu pregunta, el tema de ocultar o desaparecer las emociones siempre tiende a generarnos problemas mayores, ¿no? Eso nos lleva un poco a pensar en la importancia que tiene el autoconocimiento y darnos cuenta de qué es lo que verdaderamente sentimos, qué es lo que verdaderamente pensamos, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y al conocernos más a nosotros mismos, al gestionar mejor las emociones, claro que nuestra calidad de vida puede mejorar, pero eso no quiere decir, ojo, ¿no? Y creo que lo has dejado muy claro, que luego ya no vas a sentir esas sensaciones o emociones que no querías sentir al inicio, ¿no? De todas maneras vamos a seguir sintiendo ira, enojo, tristeza, porque la vida es así y es parte de estar vivo, tener estas emociones. La gran diferencia es que al nosotros gestionar nuestras emociones, nosotros tomamos el control y por lo tanto no vamos a dejar que nuestras emociones en piloto automático hagan todo por nosotros y pues ahí es donde cometemos errores, hacemos cosas de las que luego nos podemos arrepentir. De hecho, has dicho una palabra súper clave para todo esto, ¿no? Piloto automático. Y ese es el gran problema, que solemos estar en piloto automático. Porque es más sencillo, porque tengo mucho trabajo, ¿no? Porque no tengo tiempo para eso, porque, no sé, la vida no me lo está permitiendo, y estar en piloto automático resulta más factible para poder vivir nuestras apuradas vidas, ¿no? El tema es de que llegamos a cierta edad, ¿no? 20, 30, 40, 50, 80, la edad que quieras, y nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿No? ¿Dónde se fue mi vida? ¿No? ¿Dónde se fueron mis experiencias, lo que yo quería hacer, el querer sentirme bien, el buscar ese bienestar emocional? Y nos damos cuenta, hablamos de años, o hablamos de días o de horas, qué rápido se pasó, ¿no? Y el tiempo, si bien a percepción nuestra puede pasar muy rápido, muy lento, el tiempo siempre es el mismo, es la misma constante, ¿no? Entonces, el tiempo igual va a pasar, lo hagas o no lo hagas. La única diferencia va a ser en que va a ser un tiempo que disfrutes, ¿no? En paz y en equilibrio contigo mismo, o va a ser un tiempo hundido en un sufrimiento del que no te sientes a cargo, ¿no? Y eso es un poco lo que quería mencionar en relación a eso del piloto automático, que me parece clave en todo este tema, ¿no?
Sí, y eso ocurre pues en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? A la hora de comer algo, a la hora de dormir, a la hora de tomar decisiones en la parte financiera, a la hora de elegir pareja. A veces simplemente no lo pensamos mucho, ¿no? No nos ponemos a analizar las cosas y hay veces en las que eso está bien, ¿no? Porque también la vida es fluida y las cosas pasan así. Pero al mismo tiempo, al ser conscientes, tal vez podemos tomar mejores decisiones cada vez. Vania, entonces, si queremos mejorar nuestra gestión de emociones, ¿qué pasos debemos tomar para poder empezar a gestionar mejor las emociones? Me parece súper importante que de pronto este proceso de gestión de emociones, si bien yo te lo voy a ir de pronto mencionando etapa por etapa, no se vea necesariamente como una guía de pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, porque de pronto lo tomamos muy literal y en ese tomarlo literal se pierde un poco nuestra propia voluntad o nuestro propio proceso de ir como encontrándonos con qué es lo que sigue, ¿no? Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer al momento de gestionar una emoción es conectar con esa emoción, ¿no? Y de pronto puede sonar como muy obvio, ok, claro, conectar, pero obviamente me estoy dando cuenta de lo que siento, pero no siempre es tan sencillo, porque a veces nuestra emoción está ahí, pero no tiene un nombre, ¿no? O no sabemos de dónde viene, o para qué viene, o en dónde la siento, ¿no? Entonces, lo primero es que tenemos que identificarlo, y para ello de pronto puede ser muy nutritivo identificar en qué parte de nuestro cuerpo yo estoy sintiendo esa emoción, ¿no? Eso suele ayudar mucho para las personas que a veces les cuesta identificar qué es lo que estamos sintiendo, y es como un no sé qué que me tiene no sé cómo, ¿no? Entonces, identificarla en alguna parte de nuestro cuerpo, de pronto, siento enojo, ¿no? Y lo siento en la garganta, o siento miedo y lo siento en la barriga, ¿no? Y conectarnos un poco con esa sensación nos puede ayudar a identificar en principio dónde sentimos lo que nos está pasando. En segundo lugar, la identificación, ¿no? Lo que te mencionaba, ponerle un nombre a la emoción. Ya considerando en qué parte de nuestro cuerpo se sitúa, de pronto va a ser un poquito más sencillo ponerle el típico nombre de la emoción, ¿no? Enojo, fastidio, no sé, incomodidad, ¿no? Ya podemos de pronto viajar a las emociones un poquito más complejas como la frustración, ¿no? O una cólera de pronto un poco más elaborada, ¿no? Pero tratar de identificar y ponerle nombre. Luego es importantísimo aceptar que lo que estamos sintiendo es lo que sentimos y es real, ¿no? Porque muchas veces ocurre que una vez que le ponemos el nombre, nos empezamos a flagelar o a reprimir. No, yo no me puedo sentir así, no me puedo, no hay forma que yo me esté sintiendo así, ¿no? Si yo soy, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo súper al azar, ¿no? Que suelo ponerlo porque acompaña un poco los típicos estereotipos a los que los psicólogos nos vemos sometidos a veces, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, un psicólogo enojado, ¿no? De pronto un poco difícil de imaginar, o un psicólogo con miedo, ¿no? No, yo soy psicólogo, ¿cómo voy a sentirme así? No hay forma, no puedo mostrarme así ante la sociedad, se supone que yo debo solucionarlo, que yo debo manejarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, aceptar lo que estamos sintiendo ayuda mucho al cuarto paso, por así decirlo, que es la expresión de esta emoción, ¿no? Y aquí hay un punto súper importante que de pronto nos va a permitir discernir qué es lo que vamos a terminar expresando, ¿no? Y es que nosotros necesitamos manifestar la emoción o manifestarnos, manifestar la emoción y no desde la emoción. Por ejemplo, si tenemos cólera, lo que solemos hacer es, oye, ¿pero qué te pasa? No, eso no me parece, y empezamos a gritar, y de pronto insultar, o qué sé yo, y nos peleamos, ¿no? Yo de ahí estoy hablando desde mi enojo. Pero si yo hablo de mi enojo, voy a poder ser capaz de decirte, mira, estoy fastidiado por esto es lo que ha pasado, me siento así, ¿no? De pronto, ahorita estoy muy vehemente, ¿no? Siento mi cara se está poniendo roja, ¿no? Siento más tensión en mi cuerpo, me está empezando a doler la espalda, o sea, yo voy empezando a reconocer un poco qué es lo que me pasa, y eso, el ponerlo en palabras, ayuda a crear un poco más de racionalidad al asunto, y por ende, como tú mencionabas hace un rato, como a sentirme un poco más en control de la emoción también. Muy, muy, muy interesante lo que nos acabas de comentar. Y cómo es que estos pasos a veces nos pueden ayudar a encontrar, a conocernos mejor, a encontrar un balance en nuestras emociones, a que nuestras emociones nos jueguen a favor, que nos hagan sentir mejor, que nos ayuden a superar obstáculos.
en lugar de la otra opción o los otros resultados, ¿no? Pero lo que me gustó también fue la parte en la que mencionas que no es una regla o una fórmula mágica, ¿no? No a todos les va a ir exactamente en esos pasos, en ese orden, etcétera, ¿no? Sino que cada uno tiene su propio proceso, ¿no? Es como tratar de imponer reglas para el éxito para los demás, ¿no? Cada uno va a encontrar su forma en la que se puede expresar mejor, en la que su emoción la va a poder gestionar de mejor manera, y no hay ninguna regla, pero sí que hay unas recomendaciones generales que nos pueden ayudar a comprender mejor en qué consisten las emociones que nos van a acompañar toda la vida. O sea, no se trata de que ya las aprendo a gestionar y me olvido del tema. Siempre vas a tener nuevos obstáculos, siempre van a salir a flote nuevas cosas que uno va a tener que seguir lidiando, trabajando y gestionando, ¿no, Vania? Sí, sí, claro que sí. En realidad pensamos que es una serie de pasos que tenemos que completar para finalizar la carrera o el proceso y ya está, ¿no? Y esto me va a servir por siempre. A veces lo comparo un poco con lo que implica, por ejemplo, tener una vida saludable en cuanto a alimentación, ¿no? Si tú, por ejemplo, quieres, no sé, trabajar tu cuerpo, ¿no? Ser más fitness, o de pronto bajar de peso, o tener tus niveles de colesterol, de glucosa, etcétera, adecuados y demás, ¿no? No es suficiente con que con una semana entera comas vegetales, ¿no? De pronto, Vania, pero voy a bajar de peso, sí, seguro, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo va a poder ser eso sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, es esto de las emociones, seguir entendiéndolas de una manera diferente implica parte del estilo de vida, es un nuevo estilo de vida, ¿no? Tal cual como el que mencionaba de los alimentos. Entonces, no sirve o no es suficiente, mejor dicho, con que se practique una semana o con que, entiendo los pasos y bueno, a ver cuándo me acuerdo y los practico y los aplico, ¿no? Sino que empieza a ser una forma de ver las cosas, de vernos a nosotros mismos incluso. Porque mutilar nuestras emociones o intentar eliminarlas o reprimirlas es como, no sé, querer de pronto, bueno, yo soy diestra y bueno, la zurda no me sirve mucho, entonces, bueno, pues, ¿no? Como no me ayuda a escribir, no me ayuda a sostener, ¿qué te digo? Pues mi raqueta de tenis o lo que sea, me la corto, pues, ¿no? Total, soy diestra. Entonces claramente eso no tiene sentido porque en algún momento vas a usar tu mano zurda, de pronto incluso ya la usas porque con esas dos manos abrazas a las personas, ¿no? Sostienes algo, cargas un bebé, las dos son funcionales, ¿no? Pero la diestra me sirve más, sí, pero la zurda en algún momento también va a servir. Entonces es como esta idea, ¿no? De que todas tus emociones te van a servir, todas están presentes, todas tienen una función y eliminar alguna de ellas o en todo caso no gestionarlas o no preocuparte por no te va a servir porque eventualmente son parte de un todo, ¿no? Eso es un poco en parte el reflejo de dónde estábamos como sociedad, a qué punto hemos llegado, y eso se refleja justamente en nuestras emociones porque a veces hay personas que simplemente lo que no sirve hay que separarlo, hay que botarlo, categorizamos las cosas de un modo muy tajante, ¿no? En blanco y negro, sí o no. Nos olvidamos de que hay un abanico de posibilidades en el medio y que muchas veces ahí es donde está la respuesta. Y si nos encasillamos solamente en el blanco-negro sí o no, perdemos muchas oportunidades y también que, claro que nos va a poder hacer daño a la larga y sobre todo en el caso de las emociones, ¿no? No se trata de cancelar o de evacuar o de omitir las ciertas emociones, sino más bien de darle la importancia adecuada y de aprender a gestionarlas tal y como tú nos mencionas, Vania. ¿Ha habido alguna emoción que haya sido difícil para ti gestionar? Si la hubo, ¿cómo hiciste? Sí, de todas maneras, ¿no? De pronto, si podría comentarte algo sobre esto, creo que tal vez con la que más rollos he tenido, tal vez ha sido con el enojo, ¿no? Porque yo tiendo a ser una persona de pronto un poco vehemente, ¿no? Hablo fuerte, entonces de pronto mi enojo se empieza como a hinchar, ¿no? Con todas estas características propias de mi personalidad. Y de hecho todavía es una emoción con la que lidio, ¿no? Como lo hablábamos hace un rato, no es un proceso que tiene un fin exacto, sino es algo constante y uno va aprendiendo a lo largo de la vida y como tú tal cual lo mencionabas,
van ocurriendo diferentes circunstancias que te ponen a prueba y tú dices, ya tengo controlado el enojo, ¿no? Y luego aparece una cosa que no calculabas y dices, rayos, tengo que volver a aprender todo de nuevo, ¿no? Entonces, sí, ¿no? De hecho, a mí me ayuda mucho cuando estoy enojada estas cositas que te comentaba hace un rato, ¿no? En mi caso, por ejemplo, identificar qué es lo que me molesta, ¿no? Yo solía mucho, cuando me enojaba mucho más y mucho más intensamente, atribuir las cosas afuera, ¿no? Como, tú me has molestado, ¿no? O no sé, esta persona que se metió en la cola del banco, no, tú tienes la culpa, ¿no? Tú me estás molestando a mí. O no sé, ¿qué te digo? Pues subieron el precio de algo, no, que el precio, no sé cuántos, ¿no? Entonces, siempre como mi enojo estaba supuestamente condicionado por algo externo, ¿no? Pero ya a partir de mi propio proceso personal, de mi terapia y todo lo demás, yo también he aprendido que en realidad no es tanto lo que está pasando, sino cómo uno lo interpreta, ¿no? Entonces yo voy a decidir si de pronto esta persona que se acaba de colar en mi fila merece la pena que yo me enoje, me sulfure, ¿no? O que de pronto le haga saber mi incomodidad. Y por último, vea qué tanto vale la pena discutirlo o no, ¿no? Yo recuerdo mucho, ¿no? De que cuando estaba en la universidad, incluso desde antes, siempre tenía estos problemas con los cobradores del micro, ¿no? Porque a mí me molestaba mucho que me cobran un pasaje que no era, ¿no? 10 céntimos, 20 céntimos, ¿no? Pero yo me enojaba, y realmente me enojaba. Ya ahora, digamos que en todo caso, si me llegara a pasar, o me ha llegado a pasar este año antes de la cuarentena, cuando todavía tomaba micro y demás, ya lo podía gestionar de otra forma, ¿no? Me preguntaba si realmente, yo decía, no, 20 céntimos vale mi enojo, vale de pronto que le diga, que le explique. Yo decía, bueno, no puedo dejar pasar, ¿no? A veces, no sé, ¿qué te digo? Me cobraba un sol. Bueno, no, un sol no. Un sol ya lo voy a decir, ¿no? Pero ya la forma de hacerlo saber era diferente, ¿no? De pronto más respetuosa, ¿no? Entonces, más tranquila, más sosegada. Entonces siempre ayuda, bueno, al menos en mi caso, y creo que de pronto podríamos generalizar que es un buen ejercicio para las personas. En general, yo ahorita estoy hablando del enojo, pero creo que se extrapola a muchísimas circunstancias y emociones. ¿Qué cosas nos activa la emoción? Porque a veces tenemos incluso patrones muy, muy parecidos en nosotros mismos, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿no? Bueno, las injusticias suelen molestarme, ¿no? O cuando alguien se quiere pasar de listo conmigo suele molestarme, ¿no? Entonces es importante identificar eso porque eso nos va a permitir revisar cuáles son esos botones emocionales que nos prenden, nos activan, nos ponen en alerta y claramente cuál es nuestra interpretación del momento. Porque a veces ya tenemos como este sesgo de, no, supongamos, ¿no? No me pasa a mí, pero lo he escuchado, a mí nadie me va a ver la cara de tonto, ¿no? Entonces viene alguien y de pronto, sin esa intención, te dice algo que a ti te parece, en donde te está viendo la cara de tonto, y tú ya estás reaccionando con cólera, pero justamente por esta interpretación previa, no está verdad a priori que uno ya tiene mentalizada. Entonces, creo que sí es muy importante en este aspecto poder revisar también, repito, qué nos activa del entorno, pero también cuál es nuestra interpretación para poder a partir de eso generar este control y no dejarnos llevar por la emoción y como tú bien explicabas en la introducción del video, tomar mejores decisiones y no luego reaccionar a las cosas de una forma en que luego nos podamos arrepentir, ¿no? Eso es súper importante. Una palabra que me parece clave para este tema, ¿no? Es la interpretación, ¿no? La interpretación de la realidad que nosotros le damos a las cosas, qué tanta importancia le damos a las cosas, y eso claro que nos va a ayudar a gestionar las emociones 100%, ¿no? Porque yo recuerdo una vez que estaba yéndome al trabajo y se me acercaron unas personas a pedir mi dinero, no le presté mucha atención, pero bueno, les di algo de dinero y me terminaron robando, ¿no? Entonces, eso usualmente me generaba mucho enojo o tristeza, ¿no? O sea, esa ira, esa frustración que se siente después de que te roben, ¿no? Pero recuerdo que esa vez, particularmente, y me ayudó muchísimo, me puse a pensar, ¿cuánto tiempo me voy a sentir mal por esto? ¿No? ¿Un día, una semana, un mes o unos minutos? ¿No? Y en cuestión de un minuto me olvidé el tema y eso más bien me inspiró para hacer un post que lo puse en Facebook y que a mucha gente lo vio y luego les ayudó, ¿no? Que era sobre no dar por dar, sino ser conscientes de cuando uno le está haciendo un beneficio real a la persona y cuando simplemente por flojera, por no pensar, pues decide dar algo, pero tal vez está haciendo daño en ese momento, ¿no? Y me hizo comprender cómo es que
uno sí que puede gestionar sus emociones, pero no somos infalibles, ojo, ¿no? Porque después de eso también ha habido circunstancias donde no he podido manejarlo del mismo modo, ¿no? Pero sí que nos da una guía, ¿no? Nos da un ejemplo de cómo es que nosotros sí podemos ayudarnos a gestionar y qué tanto positivo nos va a traer eso a la vida, ¿no? El gestionar mejor las emociones. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Mira, ahí, por ejemplo, en la circunstancia, en la situación que me has comentado ahora, el que esa emoción haya perdurado, si es que pasó o no pasó, que perduró días, horas, ¿no? Como ya entra a tallar esto de la interpretación que mencionamos hace un rato, ¿no? Que de pronto, no sé, me invento, que se han creído estos, ¿no? Que cómo van a hacer eso, y encima que los estoy ayudando, ¿no? Cómo me van a robar, qué injusto, ¿no? Para eso no trabaja, y toda esa serie de pensamientos que hacen que la emoción termine perdurando. Y un poco el ponernos a evaluar, ok, ¿realmente la emoción es la que está permaneciendo, ¿no? ¿O es la interpretación que yo le doy a la situación? Es lo que nos permite, y seguramente lo que te permitió a ti también, poder decir, bueno, fue un accidente, fue lo que pasó, de pronto esto me da la idea de en una próxima oportunidad ser más consciente de escoger mejor, en qué momento lo hago, bajo qué circunstancias, estar más atento, qué sé yo, y ya el interpretar las cosas desde otra mirada te pudo permitir el hecho de decir, ok, mi emoción va disminuyendo poco a poco, ¿no? Y tal cual, o sea, efectivamente no somos infalibles y la misma técnica o el mismo ejercicio no nos va a servir por siempre, porque hay situaciones que nos activan mucho más que otras, ¿no? Pero sí, de todas maneras es una muy buena plantilla como para guiarnos un poco y situarnos en el momento en que estamos percibiendo algo de nosotros. Eso nos lleva a otro punto sumamente importante, ¿no? Cómo ayudar a nuestros seres queridos o personas cercanas a gestionar mejor o adecuadamente sus emociones, ¿no? Ya que a veces hay un sesgo, no vemos las cosas de una manera muy objetiva. Yo he tenido muchas pacientes que me hablan, por ejemplo, de sus hijos, en las que ellas me comentan que ellas sufren porque su hijo sufre y que él nunca debería estar triste, ¿no? Y es como que tenemos esta mala idea, ¿no? Creer de que uno siempre tiene que estar feliz, ¿no? Y sufrir por el sufrimiento de los demás. Entonces, creo que nos va a ayudar muchísimo tener un poco más claro este aspecto de cómo ayudar a los de nuestro entorno a que puedan gestionar mejor sus emociones y que tal vez no es necesario, tal vez no es conveniente tratar de forzarlos, tratar de obligarlos a que sientan o no sientan algo, ¿no, Vania? Sí, de hecho, ¿no? Yo también lidio, digamos, con muchos papás que de pronto tienen un relato muy parecido al que tú comentas ahorita, ¿no? Lamentablemente, y como digo acá un paréntesis, esto ya no es tan así últimamente, pero lo ha venido siendo creo que hace muchas generaciones atrás. Mientras más viajemos al pasado, más intenso incluso, el hecho de la mala educación en cuanto a nuestras emociones, la mala educación emocional, o la falta, mejor dicho, de educación emocional. ¿No? Tengo entendido que ahora pues los colegios amplían su currícula en relación a que matemática, lenguaje, ciencias y demás tienen la misma importancia que los chicos, los niños, empiecen a desarrollar su inteligencia emocional desde ahorita, ¿no? Desde que son pequeños, que en realidad es la edad mucho más óptima para poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, muchos de las demás personas que de pronto no tienen esa, o tuvimos esa oportunidad de que se nos enseñe desde muy pequeños, salvo, ¿no? Los que pronto hemos tenido esta enseñanza de parte de nuestros padres, algunos maestros significativos, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría de nosotros creo que hemos nacido con esa falta de educación emocional. Es súper importante que nos demos el chance de psicoeducarnos, ¿no? Porque en realidad todas estas cositas que hemos venido hablando acerca de gestionar nuestras emociones, cómo hacerlo y demás, van a tener un mayor efecto en las personas si en principio nos empezamos a enterar qué cosas son las emociones, cuánto tiempo duran, para qué están, ¿no? Quitarnos un poco ese paradigma de que las emociones son malas, ¿no? Y que necesitamos erradicarlas, sacarlas, y que más bien yo tengo esta vida de pronto un poco infeliz e insatisfecha por mis emociones, ¿no? Y lo atribuimos a situaciones externas, ¿no? O a situaciones internas, pero como si estuviéramos fuera de ese control, fuera del hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante que este concepto, o sea, de psicoeducación, que básicamente es educación en psicología, ¿no? Podamos entender un poco mejor qué son las emociones y todo lo que te mencionaba,
Y claro, como tú decías al final de tu pregunta, en realidad no podemos obligar a nadie a sentirse de una manera diferente, ¿no? A veces cuando voy haciendo algún live o qué sé yo, siempre me preguntan, ¿no? Por ahí no falta la pregunta en el live en donde me dicen, ¿cómo puedo hacer para que pareja, hijo, vecino, lo que sea, sienta tal cosa, ¿no? Y yo les digo, no se puede, ¿no? Y que se quedan un poco inconformes porque, ¿cómo no se puede, no? ¿Cómo no puedo hacer sentir a mi esposo más alegre, ¿no? O a mi hijo más alegre. Y no tenemos ese poder, ¿no? Al menos todavía no se han creado los chips, los nanochips que nos puedan insertar en la cabeza y decir, bueno, ya, te cambio, a ver, tú estás muy triste, no me gusta hoy día, ¡ping! Te pongo el chip de la felicidad, ¿no? Y ya, a ver si es que algo se enciende ahí dentro, ¿no? Pero las cosas no funcionan de esa forma. Y en realidad nosotros no podemos cambiar las emociones externas, no tenemos ese poder, no podemos hacerlo, nadie puede hacerlo, y en realidad más bien lo que sí podemos hacer es acompañar a la persona en cómo se siente, ¿no? De pronto un ejemplo que se me viene a la mente y que es muy, muy, muy común es, por ejemplo, durante el duelo, ¿no? Tendemos mucho a decirle a la persona que pronto ha tenido una pérdida, ya no llores, ¿no? Fulanito, que es la persona que falleció, no le gustaría verte triste, ¿no? Tienes que estar feliz para él, para ella, y es como una represión bastante maquillada de que no tenemos que sentirnos mal, ¿no? Y en realidad después de un duelo, tanto después de un fallecimiento como después de un duelo por una ruptura, lo que más necesitamos hacer es lidiar con nuestra pena como mejor podamos y como necesitemos, sin ningún tipo de restricción. Entonces, claramente el incentivar que una persona se sienta de la manera en como tú quieres es bastante invasivo, e incluso, no sé, ya como pasa un poco los límites, ¿no? De lo que nos toca a nosotros como personas. Entonces, sobre lo único que tenemos poder, aunque pensemos que no, es sobre nosotros mismos, ¿no? Y si queremos ayudar a una persona, lo mejor es de pronto acompañarla, pero también como la persona necesita ser acompañada, ¿no? Justo hay un pasaje, yo soy muy fan de la película Está Intensamente, ¿no? Que de hecho es una muy buena película para explicar todo esto de las emociones de una manera enormemente didáctica, incluso los niños pueden verla y todo, y hay una parte de esta película, no recuerdo muy bien los textos, en donde Bing Bong, que era uno de los personajes, que era un elefante que tenía, no sé, el cuerpo de mapache y de oso, era como una especie de ensamblamiento ahí, se siente mal, no recuerdo muy bien por qué, pero se siente muy mal. Y Alegría, que era una de las emociones, intenta animarlo, ¿no? Y le dice, no, Bing Bong, tú tienes que estar bien, no sé cuántos, y lo jala y lo intenta parar, ¿no? Y Bing Bong no se paraba, ¿no? Ni por gracia ni por nada, estaba ahí sentadito, llorando, me parece, ¿no? Entonces Alegría, y paradójicamente, se empieza como a frustrar un poco, ¿no? Y como que no entiende muy bien cómo es que si tú le estás dando ánimos y le dices que todo va a ir bien, Bing Bong no se termina por sentir mejor, ¿no? Como raro, ¿no? Y en eso viene Tristeza, y se sienta a su costado y le dice, sí, te entiendo, lo que estás pasando es muy triste, ¿no? Y como que le pone la mano ahí encima, como una especie de abrazo, y Bing Bong le dice, sí, bueno, está bien. Y se paran y se van. Y Alegría se queda como, ¿qué? ¿En serio? ¿Solo eso tenía que hacer? ¿No? Porque claro, ella dentro de su propia condición, no se le iba a ocurrir actuar de una manera empática, no de una manera compasiva, como la alegría, como la tristeza, como lo hemos mencionado antes, sí nos invita a hacerlo, ¿no? Y lo que ella solamente tuvo que hacer es acompañarlo a él en su tristeza, para que él pueda sentirse acompañado, sentirse apoyado, ¿no? Y permitirse soltar esa emoción, ¿no? Entonces, ese es un pedacito de la película que siempre lo recuerdo en relación a lo que implica la compañía con las personas que de pronto se están sintiendo como no nos gustaría que se sientan, pero sobre lo que no tenemos control, ¿no? Sumamente interesante, yo creo que le va a ser útil a muchas personas, yo también voy a ver esa película, creo que ese mensaje es clave, ¿no? O sea, nosotros al gestionar mejor nuestras emociones nos convertimos en el ejemplo de las otras personas a nuestro alrededor, de todos los beneficios, de todos los buenos resultados que se pueden obtener si la persona pues va a gestionar mejor sus emociones. Y claro, muchas veces va a haber gente que se va a sentir de modos que tal vez no nos hacen sentir cómodos a nosotros, o no es lo que nosotros haríamos, o no es lo que nosotros quisiéramos para ellos, pero hay que aceptarlo, ¿no? Esa también es otra parte muy importante, la aceptación, aceptar a los demás, aceptar cómo se sienten,
y cuando no se va a poder hacer nada para cambiarlo, simplemente el acompañamiento suele ser una gran herramienta para ayudarlos, ¿no? Y darle espacio para que ellos también puedan hacer su propio viaje, su propio desarrollo, su propio aceptación, conocimiento, que va a hacer que puedan lidiar mucho mejor con esas emociones, ¿no? Me parece muy, muy importante eso, porque tal como nos decías, ¿no? No podemos hacer que los demás sientan las cosas tal y como nosotros las sentimos, ¿no? Y tenemos que aceptar eso, ¿no? Y a veces es lo primero que se nos ocurre, ¿no? ¿Por qué te estás sintiendo así si yo en esa situación no me sentiría de esa forma? ¿No? ¿Por qué te enojas por esto si yo no me he enojado? ¿No? O a mí no me enoja eso. O porque esto te podría poner triste si no es triste, si a mí no me genera pena. Entonces sí, o sea, tenemos también que tener en cuenta que con el primer cerebro que pensamos es con el nuestro. Entonces, lógicamente, a nosotros se nos puede ocurrir de manera automática que el otro podría estar pasando lo mismo que nosotros en una situación que a nosotros nos generaría pena o cólera o etcétera. Pero la verdad es que no es así, porque como lo mencionábamos hace un rato, nuestra interpretación varía de persona a persona, de experiencia a experiencia, de historia de vida a historia de vida, y claramente no se nos va a ocurrir lo mismo a todos, ni todos tampoco tenemos el mismo umbral para percibir las situaciones de la misma forma. Entonces sí, es clave, ¿no? Clave lo que mencionas, esto de aceptar también, y que es de pronto un reto también no menos importante que lidiar con nuestras propias emociones, pero claramente, como tú ya lo mencionaste, en la medida en que nosotros sepamos lidiar con eso, vamos a tener más apertura para poder permitir de que la otra persona también viva su proceso, porque vamos a decir, ok, es así como se vive, ¿no? No te voy a forzar porque yo no me esfuerzo para sentir algo, ¿no? Entonces voy a de pronto ser un poco más flexible en eso, en la medida en que primero lo sea conmigo. Sí, eso me parece sumamente interesante, ¿no? Porque cuántas veces, y eso me ha pasado de todas maneras varias veces en las que yo he ocasionado daño, ya sea a mí o a otra persona, al tratar de minimizar o al agrandar una emoción que otra persona está sintiendo, ¿no? Y al tratar de cambiar eso rápidamente y a la fuerza, pues generas el efecto opuesto a lo que tú querías lograr, ¿no? La otra persona se siente peor, siente que no la entiendes y empeoras la situación, ¿no? Entonces, muy, muy importante eso tener en cuenta, ¿no? Sí, de todas maneras, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Es poder estar bien tú para que puedas estar bien con los demás, ¿no? Eso nos lleva a otro punto, ¿no? Y que es súper interesante. ¿Cómo lidiar con personas que claramente no gestionan adecuadamente sus emociones? Y eso nos pasa a muchas personas que, por ejemplo, suponte que tienes un colega que pues no sabe gestionar sus emociones y se enoja y grita o le gusta buscar problemas o crea dramas y bueno, pues estás en el trabajo, pues ¿qué vas a hacer, no? Al mismo tiempo será tu ser querido, pero compartes muchas horas con esa persona, ¿no? Y claro que te va a afectar a largo plazo. Entonces acá hay un tema muy importante que creo que a mucha gente le va a interesar, ¿no? Y de hecho implica una tarea bastante retadora, ¿no? Porque implica de pronto poner a prueba varios puntos, ¿no? Por ejemplo, el primero implicaría el poder poner los límites claros, ¿no? ¿Y a qué me refiero con límites? Uno a veces cuando habla de límites piensa que es que el otro lo tenga claro, ¿no? O sea, que el otro te entienda y eso implica los límites, pero no. Los límites no tienen que ver con que el otro lo entienda, porque puede que el otro nunca lo entienda y ¿qué hacemos, no? Entonces tiene que ver con nosotros. Entonces, aquí hay un ejemplo que el otro día lo venía leyendo en internet, ¿no? Que tiene que ver con, supongamos que hay una persona que fuma, ¿no? Y tú no estás de acuerdo porque no te gusta, porque no quieres o lo que sea, no te quedarías ahí inhalando el humo de esta persona, ¿no es cierto? Te irías, no te agrada. Entonces es lo mismo, ¿no? Nosotros somos totalmente capaces de poner límites y que también tiene muchísima relación con el autocuidado. Porque si tú o uno va aprendiendo a cuidarse emocionalmente, aparte de la manera física propia, se nos va a hacer un poco más sencillo poder poner estos límites de pronto a las personas que les cuesta un poco gestionar sus emociones, ¿no? También tenemos, a veces somos un poquito empedernidos con la idea de lo que hablamos hace un rato, ¿no? Como que hacerles entrar en razón, ¿no? Como, no, mira, te voy a explicar, la cosa es así, ¿no? Y la otra persona de pronto está muy enojada, ¿no? Y ya se sulfuró, pero tú dices, no, pero es que yo siento que tengo la razón, entonces le voy a explicar. E intentas crear toda una lógica al respecto, pero claramente una persona que no sabe manejar bien sus emociones
no va a entender ninguna lógica de tu parte, ¿no? Entonces, como renunciar un poco al hecho de hacerles entrar en razón o de ganarles en su propio caos emocional, ¿no? Como desligarnos un poco, y claramente eso no implica rendirnos o perder una especie de competencia en donde tú no sales airoso, ¿no? Sino más bien, ni tampoco darles la razón, ¿no? Simplemente es el hecho de decir, bueno, no voy a ganar nada acá, ¿no? No voy a poder generarles la lógica que de pronto ahorita yo tengo en mi mente, así que mejor es quedarme al margen, ¿no? Otro punto importante que de pronto me parece, sin minimizar ninguno de los otros puntos, el más elemental es el hecho de reconocer cuáles son nuestros botones emocionales. Porque es muy sencillo que si nosotros no los conocemos, una persona externa tranquilamente pueda sacarnos de nuestras casillas, ¿no? Es decir, si yo no he reconocido y trabajado que de pronto, ¿qué te digo?, me llamen la atención por un error, ¿no? Y tengo un jefe o un colega o un supervisor que al momento de llamar la atención por un error es muy prepotente, ¿no? Claramente, así amanezca de buen humor y me lo diga muy lindo, y yo no he trabajado con esto de los errores o de la equivocación, lo asumo con fallo, fracaso, eso va a ser claramente un dardo directo al corazón, ¿no? Entonces ya ahí no solamente entra a tallar lo que la persona me pueda decir y cómo me lo diga, sino cómo lo recibo yo también. Entonces el estar al tanto de cuáles son nuestros botones emocionales, es decir, las cosas que nos activan diferentes emociones, y eso me va a poder permitir lidiar con eso y por ende trabajarlo mejor al momento que la otra persona me lo diga o lo haga, ¿no? Acordémonos que nadie puede herirnos en donde no hay una herida, ¿no? No se puede, o es muchísimo más difícil, ¿no? Si alguien de pronto nos habla de que no le gusta nuestra forma de ser, supongamos, ¿no? Porque eventualmente puede pasar, y a nosotros tampoco, eso va a ser una herida, pero tremenda. Pero si yo me siento a gusto con mi forma de ser, sé que no soy perfecta, hay cosas que me agradan más que otras, pero estoy en paz conmigo, si alguien viene lo voy a poder tomar de una manera mucho más deportiva, mucho más tranquila, porque yo estoy segura de eso, ¿no? Entonces, identificar los botones emocionales ahí es básico. Otro punto también, generalmente las personas que tienden a no manejar sus emociones adecuadamente tienden a ser como muy repetitivas, ¿no? Tienden como a alterarle las mismas cosas y generalmente tienden un comportamiento muy similar entre una situación y otra, ¿no? Y eso ayuda a que nosotros podamos mirarlos con mayor predictibilidad, ¿no? O sea, son personas mucho más predecibles. Entonces, de alguna manera u otra, el que sean predecibles en su comportamiento ayuda a que nosotros entendamos un poco más, ¿no? Como, yo ya sé que si le digo a esta persona, oye, un favor, pásame la sal, me va a responder, ¿y por qué no te la pasas tú, no? Entonces, si yo sé que me va a responder eso, ya más o menos me puedo hacer la idea y de pronto se lo digo de otra forma, o ya no se lo pido y me lo alcanzo yo, ¿no? Entonces, esa predictibilidad puede ayudar a evitarnos algunas situaciones incómodas también, ¿no? Otro punto también importante es no internarnos en estas conversaciones negativas que nos van a llevar a una especie de espiral emocional de que nos va a ser muy difícil salir, ¿no? Y esto de pronto tiene mucha relación con lo que mencionaba hace un ratito sobre esto como de hacerles entrar en razón, ¿no? Porque a veces es muy sencillo caer, ¿no? Por ejemplo, me pongo a hablar con una persona que no regula bien sus emociones sobre un tema controversial, no sé, política, por ejemplo, ¿no? Y hablo, ¿no? Y le digo, no, pero es que mira, esta persona tiene mayor poder y este es un corrupto y no sé cuántos, pero esta persona se altera y voy a entrar en una espiral de la que me va a ser muy difícil salir porque claramente no va a haber un control de la otra parte, y de pronto, si yo no he reconocido estos botones de los que te hablaba, tal vez yo también me salgo de mis casillas y terminamos en una pelea, ¿no? Y por último, ¿no? Intentar como concentrarnos en las soluciones y no tanto en cómo la persona está manejando las cosas, ¿no? Si por ejemplo es una persona que se hace muchas bolas, muchos rollos, para lograr llegar al punto de solución, intentar yo principalmente concentrarme en esa solución o en ese efecto, en ese resultado, y no tanto en por qué la persona se está complicando tanto, ¿no? Porque desde ese lado va a ser mucho más difícil que lo resuelva. Esa parte que mencionaste, ¿no? No tratar de hacerles entender lo que tú sabes o lo que tú crees, ¿no? Porque mucha gente tiene su propio proceso y su propio momento en el que está listo para darse cuenta, ¿no? Amiga, date cuenta, ¿no? Eso que dicen, ¿no? Porque no se va a dar cuenta, pues, porque no es su momento, no ha llegado su momento, ¿no? Y a veces queremos imponerlo, ¿no? Y a mí me pasó una vez que yo estaba justamente, no sé si era el tema de política o qué cosa, pero era algo así controvertido, ¿no? En las redes sociales. Y eso no sé a cuántos les habrá pasado de los que nos están viendo, pero me puse a discutir con un pata sobre un tema que ya me olvidé,
¿ya? Y perdí como no sé cuántas horas respondiendo lo que me decía, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo no tiene la capacidad de entender a qué me refiero, ¿no? Y él se negaba a ver todo lo que yo le decía, ¿no? Y luego me puse a pensar, oye, a este pata ni lo conozco, ¿no? O sea, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo acá, no? Entonces, obviamente, pues ya lo dejé que piense lo que quiera, ¿no? No hay problema, porque cada uno es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Pero me puse a pensar cuánto tiempo y cuántas veces me ha pasado que he perdido tiempo, energía, ¿no? Tratando de convencer a gente y no se puede, ¿no? Como dicen en las filosofías antiguas, ¿no? Cuando el discípulo o cuando el alumno está listo, cuando el oído está listo, ahí llegan las palabras del maestro, ¿no? Pero no antes, ¿no? O sea, es por gusto tratar de querer enseñar o tratar de convencer a alguien cuando no está listo para esa conversación, como dicen, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Y tiende a ser como incluso un poco adictivo también el hecho de hacerle entrar en razón a las personas, ¿no? Como que nos ponemos de pronto en esta posición de guía, de orientador, ¿no? Incluso mucho más si conocemos del tema o si estamos muy seguros de lo que estamos diciendo. Entonces entramos como en esta lucha externa e interna, ¿no? Y como dices tú, y de verdad que palabras bastante sabias, ¿no? Si los oídos no están listos, así digas el proverbio chino más importante de la historia, no va a tener ningún eco, ¿no? Entonces depende mucho de la persona que lo reciba y depende mucho en qué momento lo reciba, ¿no? Eso es totalmente básico para el gran darnos cuenta, ¿no? Que tiene que ver mucho con la conciencia de poder percibir las cosas de otra forma. Muy interesante la entrevista del día de hoy, Vania, muchas gracias. Mucha gente seguro se va a estar preguntando cómo te pueden contactar, qué día tienen ellos para sacar una cita de psicología contigo, cómo se puede hacer, por favor. Bueno, antes de dar de pronto mi teléfono de contacto, agradecerte a ti también por la entrevista. De hecho, ha sido un tema súper interesante y como lo mencionábamos al inicio, ¿no? Es un tema que todo el mundo habla, pero poco se dice, ¿no? Porque realmente a quien pues no le ha tocado sentirse bajo una emoción que no le agrada, que no le gusta o que no sabe cómo manejar. Entonces, te agradezco también por esa oportunidad, ¿no? Por la confianza de invitarme aquí a tu canal a poder hablar un poquito sobre esto. Y para las personas que deseen contactarme para alguna cita, yo estoy atendiendo, soy psicoterapeuta de adultos y de parejas. Pueden hacerlo al número 965-369-913 por el WhatsApp o al correo psicóloga.vania.gargurevich@gmail.com, ¿no? Vania Gargurevich como mi nombre y con el psicólogo antes, ¿no? Y entre cada uno, punto. Muchas gracias, Vania, en verdad apreciamos mucho tu tiempo, todo el conocimiento que has compartido con nosotros. Yo estoy seguro que mucha gente le va a importar y le va a ayudar a haber escuchado tus palabras y eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya servido muchísimo este video. No se olviden de compartirlo con esas personas que tal vez puede ayudarles este conocimiento sobre gestión de emociones. Nos veremos en la próxima entrega de video y no olviden suscribirse al canal para ver los próximos videos.